¿Qué fuerza es capaz de borrar del pergamino del tiempo a una civilización entera, dejando solo un eco helado en el viento y estructuras que susurran secretos blasfemos a las nieblas eternas? Mi estimado asistente, me encuentro en este preciso instante en un rincón olvidado de la geografía, una diminuta extensión de roca y turba conocida por los pocos marineros supersticiosos que se atreven a rozar sus costas como la isla de Corvo. Yace envuelta en una perpetua mortaja de bruma grisácea, un atolón desolado frente a las costas más septentrionales de Escocia, donde el mar del norte ruge con una cólera primigenia. Mi viaje hasta aquí fue, como suele ser en estas expediciones que desafían lo preestablecido, una odisea gélida y solitaria. Un viejo y taciturno pescador, con ojos que habían visto demasiadas tormentas y quizás algo más, me condujo en su precaria embarcación, cuyo nombre, el lamento del Kraken, no invitaba precisamente a la tranquilidad. Navegamos durante días a través de aguas traicioneras, bajo un cielo plomizo y un horizonte borroso que parecía disolverse en el vacío. Mi taciturno guía, solo farfullaba de silencios profundos y sombras que bailan en la niebla cada vez que la silueta espectral de Corvus se dibujaba en el horizonte. Y créame, no carecía de razón. La isla de Corvus es el epicentro de un enigma que roza lo insondable. Una civilización entera, de una sofisticación incomprensible para su supuesta antigüedad, se desvaneció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo colosales monolitos y un eco de terror que se adhiere a la propia atmósfera. No hay mención alguna de ellos en los anales históricos, ni en los pergaminos más arcanos de las abadías o los mapas más remotos de los cartógrafos. Es como si una mano invisible los hubiera arrancado de la existencia, dejando un vacío que clama por ser llenado con una verdad, por más horrible que ésta sea. Mi investigación, como siempre, comenzó con un meticuloso escrutinio de los vestigios disponibles. En los pocos pueblos costeros del continente, donde la vida se aferra con tenacidad a las rocas, busqué registros parroquiales, viejos diarios de a bordo, cualquier mención que arrojara luz sobre Corvus. Fue una labor infructuosa y desalentadora. Los libros de las parroquias más antiguas, ajados y polvorientos, no contenían referencia alguna a la isla de Corvus, salvo alguna alusión velada a tierras malditas o la senda de los desvanecidos. No obstante, el silencio documental fue compensado por los susurros de los lugareños, gentes endurecidas por el viento y el aislamiento. Sus ojos, entornados y recelosos, parecían albergar secretos ancestrales. Uno de ellos, un anciano pescador llamado Angus, con un rostro surcado por el tiempo como un mapa de viejas batallas y una costumbre inquietante de contar y recontar los nudos de su red incluso en medio de la conversación, me confió una historia que heló mi sangre. Su primo, un hombre joven y vigoroso, había osado aventurarse a Corvus en busca de maderas arrastradas por la marea, hace casi 70 años. Regresó según Angus, pero no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de la picardía de la juventud, estaban ahora vacíos, vidriosos, fijos en un punto distante que nadie más podía ver. Hablaba en una lengua gutural y desconocida, una sarta de sílabas que resonaban con una musicalidad alienígena y perturbadora. Exhibía una fascinación enfermiza por las rocas grises y húmedas de la playa. Pasaba horas intentando recrear formaciones imposibles con guijarros. Luego, una noche, simplemente se desvaneció. Su barca fue encontrada vacía, a la deriva, y desde entonces nadie se atrevió a pisar la isla de Corvus con intenciones que fueran más allá de una curiosidad superficial y la súbita necesidad de huir. La historia de Angus era solo una entre varias, todas teñidas de desapariciones inexplicables y cambios perturbadores en aquellos que se acercaban demasiado a la isla. Armado con estas inquietantes advertencias y con mi determinación de erudito anticuario renovada, pasé semanas explorando la isla de Corvus. La niebla, mi estimado asistente, es una entidad casi viviente aquí, se arrastra como un sudario sobre la turba, envolviendo todo en un silencio opresivo. El paisaje es desolador, pero de una belleza gótica, con monolitos de basalto oscuro emergiendo de la niebla como dedos gigantes de una mano sepulta. Pero no son formaciones naturales. Descubrí ruinas megalíticas de una magnitud y precisión que desafiaban toda lógica conocida. Bloques de piedra de dimensiones ciclópeas, tallados con una exactitud que superaba las herramientas de cualquier civilización antigua que conocemos, se alzaban en formaciones geométricas que me producían una extraña sensación de desorientación. Eran ángulos que no encajaban, curvas que se retorcían en el espacio de maneras incomprensibles. La piedra en sí era diferente, de un color oscuro y una textura que absorbía la luz, pareciendo siempre húmeda, aunque no hubiese llovido en días. Un musgo espeso de un color verde oscuro casi negro cubría las superficies, pero era un musgo diferente, con una estructura filamentosa que parecía palpitar bajo mis dedos. Tras días de cuidadosa exploración, en el corazón de una meseta azotada por el viento, entre un círculo de monolitos que irradiaban una extraña y gélida presencia, hallé la entrada. Era un portal oscuro, tallado directamente en la roca de la colina, pero la piedra de la entrada no era basalto. Era un material liso, oscuro como el ónix pero con la dureza del diamante, pulido con una perfección que ninguna civilización humana antigua podría haber logrado. No había juntas ni fisuras, solo una superficie monolítica que se abría en un arco perfecto, conduciendo a las profundidades de la tierra. Un escalofrío que no era de frío recorrió mi espina dorsal. Era la entrada a un mundo olvidado, a un misterio que había permanecido oculto durante eones.
Descendí a la oscuridad con una mezcla de pavor y exaltación intelectual, mi linterna de acetileno perforando el abismo. El aire se volvió pesado, con un olor metálico y húmedo que se adhería a la garganta. La estructura subterránea era asombrosa, una red de galerías y cámaras excavadas con una precisión inmaculada, las paredes cubiertas con un material similar al de la entrada, pero que en ciertos puntos emitía una luminiscencia débil y verdosa. Y allí, mi estimado asistente, se hallaban las respuestas y las nuevas preguntas. Las paredes no estaban desnudas, estaban cubiertas de intrincados jeroglíficos. No se parecían a ninguna escritura conocida por la humanidad. Eran una geometría incomprensible de símbolos que se entrelazaban, que se repetían con una simetría fractal, como si estuvieran diseñados para desafiar la comprensión humana. Algunos de estos símbolos brillaban con esa misma luz verdosa, pulsando suavemente como si estuviesen vivos. Bajo una de las bóvedas más grandes, adornada con frescos de un realismo aterrador, encontré las representaciones de los habitantes de esta civilización perdida. No eran humanos. Sus formas eran vagamente antropomórficas, pero con extremidades desproporcionadas, cabezas alargadas con múltiples apéndices sensitivos y ojos grandes y oscuros que parecían absorber la luz. No eran criaturas de este mundo. Las pinturas los mostraban realizando rituales complejos bajo cielos con constelaciones que mi conocimiento astronómico me aseguraba que no corresponden a ninguna carta estelar conocida de nuestro sistema solar. Las constelaciones eran de una belleza alienígena y de una malignidad implícita. Analicé los pigmentos con mi pequeño microscopio de campo y llevé muestras de vuelta a mi gabinete de estudio. La composición química era desconcertante, elementos en proporciones isotópicas que no se encuentran de forma natural en la Tierra. Era una química ajena, una huella de algo que no pertenecía a nuestro planeta. Entre los vestigios hallados, descubrí artefactos de naturaleza aún más perturbadora. Había objetos metálicos de un color iridiscente y oscuro, que al ser tocados emitían un zumbido apenas perceptible, una vibración que resonaba directamente en el hueso. Al intentar analizar su composición en mi improvisado laboratorio de campaña, descubrí que estaban forjados de una aleación de metales desconocidos, con una dureza y una densidad que desafiaban las leyes de la física tal como las conocemos. Había también herramientas de un material similar a la obsidiana, pero con una nitidez imposible, capaces de cortar la roca como si fuera mantequilla. Y lo más enigmático de todo, fragmentos de pergaminos enrollados y sorprendentemente conservados. No eran de papiro ni de piel animal. El material era delgado, flexible, con una textura que se sentía extrañamente orgánica y sintética a la vez. Mis análisis preliminares indicaron que era una sustancia biológica, pero su estructura celular no coincidía con nada conocido en la taxonomía terrestre. Eran los diarios, las crónicas de esta gente, escritos en esa geometría incomprensible que se resistía a cualquier intento de descifrado. Todo ello me llevó a descartar cualquier explicación convencional. Las deducciones lógicas, por más inverosímiles que parecieran, se imponían. La ingeniería, la astronomía, la metalurgia, la bioquímica. Todo superaba con creces las capacidades de cualquier cultura terrenal de la antigüedad. No estamos ante una civilización humana olvidada, mi estimado asistente, sino ante algo, otro. Con todas estas revelaciones aterradoras, he podido esbozar 3 teorías, cada una más audaz que la anterior, para explicar el misterio de la isla de Corvus y el destino de sus extraños habitantes. 1. La teoría de la civilización prehumana terrestre. Esta hipótesis postula que, antes de la ascensión del Homo sapiens, o coexistiendo en un aislamiento tan profundo que la historia los olvidó por completo, existió en la Tierra una especie inteligente, no humana. Estos seres desarrollaron una ciencia y tecnología tan avanzadas que superaron con creces lo que hoy consideramos posible para una civilización antigua. Sus construcciones, su arte blasfemo y sus artefactos son los últimos vestigios de su existencia. Su desaparición podría deberse a un cataclismo geológico, una guerra interna de proporciones cósmicas, o quizás a una evolución hacia una forma de existencia no corpórea, abandonando este plano dimensional. Esta teoría explica la ausencia en los registros humanos y la naturaleza alienígena de sus creaciones, sugiriendo que la Tierra ha sido cuna además de una civilización dominante. 2. La teoría de la influencia o el origen extraterrestre. Una explicación más inquietante apunta a que los habitantes de Corvus no eran originarios de la Tierra. Podrían haber sido colonos de un mundo lejano, naufragando en nuestro planeta o estableciéndose aquí con algún propósito ignoto. Los jeroglíficos, las constelaciones alienígenas en los frescos, los elementos isotópicos anómalos en sus pigmentos y las aleaciones de metales desconocidos sugieren una tecnología y un conocimiento que solo podría provenir del exterior de nuestro sistema solar. Su desaparición, en este caso, podría interpretarse como un regreso a su mundo natal, una evacuación forzada por alguna amenaza o, quizás, la erradicación por parte de una fuerza cósmica rival. Las leyendas locales de sombras y luces extrañas podrían ser ecos distorsionados de naves espaciales o fenómenos energéticos incomprensibles para la mente primitiva.
Esta teoría nos obliga a confrontar la aterradora posibilidad de que la historia de la vida en la Tierra no sea únicamente terrestre. 3. La teoría del nexo interdimensional o temporal. Esta es quizás la más perturbadora de todas. Sugiere que la isla de Corvus no es solo un emplazamiento arqueológico, sino un punto de convergencia, un lugar donde el velo entre las dimensiones o entre diferentes épocas es extraordinariamente delgado. Los constructores de estas cámaras podrían haber sido seres de otra dimensión o de un futuro lejano, que encontraron en Corvus un portal natural. Los artefactos extraños y los materiales indescriptibles no serían tanto tecnología como emanaciones o filtraciones de otra realidad. La desaparición de la civilización no habría sido una aniquilación, sino un tránsito. Simplemente cruzaron, ya sea por elección o por una catástrofe que los arrastró a otro plano de existencia. Las historias de los lugareños sobre aquellos que regresan cambiados y luego se desvanecen encajan perfectamente con esta idea. Son individuos que por un breve instante experimentaron las realidades que se filtran a través de Corvus, llevándose consigo fragmentos de locura y finalmente siendo reclamados por el abismo interdimensional. Esta teoría convierte a Corvus en una cicatriz en el tejido mismo del espacio-tiempo, una herida abierta hacia lo desconocido. Cierro mi pesado diario de expediciones, sus páginas repletas de bocetos frenéticos, cálculos imposibles y notas que apenas logran contener el abrumador terror que emana de Corvus. La niebla sigue abrazando la isla, oculta bajo su manto un enigma que podría destrozar nuestras nociones más arraigadas sobre la historia de la vida. ¿Fueron los habitantes de Corvus los primeros amos de este planeta, viajeros de estrellas lejanas, o acaso meros guardianes de una puerta hacia horrores incomprensibles? Si tales abismos insondables acechan en los confines de nuestra propia Tierra, mi estimado asistente, ¿qué otros velos nos separan de verdades que podrían destrozar la frágil cordura de la humanidad? Permanezca atento y suscríbase al diario de expediciones de este humilde gabinete para futuras revelaciones que, le aseguro, le harán cuestionar todo lo que creyó saber.